Good day. Welcome our presentation on International Standards Auditing from ISA 500 to ISA 800. This standard represents the technical framework that guides the audit process of financial statements worldwide. To the structure, base, and essence of the auditor's final report. Today, we will explore the structure, practical application, and key difference with local standards like NAGAS. Let's begin this journey to international auditing standards. La NIA 501, consideraciones específicas para determinadas partidas. Esta amplía los requisitos de la NIA 500, estableciendo procedimientos indispensables para rubros críticos como inventarios, litigios y segmentos operativos. Para inventarios existe la asistencia del auditor al conteo físico, la realización de recuentos, la evaluación de procedimientos de la gerencia y la comprobación de su existencia y condición. Respecto a los litigios, requiere obtener confirmaciones de abogados, revisar actas, contratos y correspondencias y evaluar probabilidades de pérdida. Y para segmentos operativos, ordena verificar la adecuada identificación, medición y revelación según la norma contable correspondiente. Cada una de estas áreas genera documentación específica como papeles del conteo, comunicaciones legales, cálculos y evaluaciones de presentación y revelación, lo cual permite asegurar evidencia suficiente y adecuada para partidas de alto riesgo. NIA 505. Confirmaciones externas. Esta regula el uso de confirmaciones externas como evidencia altamente confiable, definiendo su propósito, diseño, control y evaluación. Establece los tipos de confirmaciones como lo son positiva, negativa, en blanco o la llamada ciega, destacando que las positivas y las en blanco ofrecen mayor fiabilidad debido a que requieren respuesta del tercero. El auditor debe mantener control total del proceso, preparación y envío y recepción, y ante la falta de respuesta aplicar procedimientos alternativos como revisión de pagos posteriores y conciliaciones. La norma exige documentar todas las confirmaciones enviadas, las respuestas recibidas, las diferentes encontradas y las omisiones, los procedimientos alternativos y la conclusión respecto a la validez del saldo confirmado. La NIA 510. Encargos iniciales de saldos de apertura. Este establece los procedimientos que deben aplicar un auditor cuando el encargo es inicial y existen saldos de apertura que deben de verificarse. El auditor debe evaluar si los saldos iniciales contienen errores materiales, si fueron correctamente trasladados de estados financieros del periodo anterior y si las políticas contables han sido aplicadas consistentemente. Las fuentes de evidencia incluyen confirmaciones externas, conciliaciones, revisión de los estados financieros auditados previamente y análisis de políticas. El auditor debe documentar su evaluación del periodo anterior, los procedimientos aplicados a los saldos de apertura, la identificación de errores y la conclusión sobre su razonabilidad, ya que los saldos iniciales afectan directamente los resultados del periodo actual. La NIA 520, procedimientos analíticos, define los principios para la aplicación de procedimientos analíticos, los cuales consisten en estudiar relaciones, tendencias y variaciones significativas que permitan identificar riesgos, inconsistencias o anomalías. La norma señala que los procedimientos analíticos son obligatorios en la fase de planificación y en la revisión final del trabajo. Aunque su uso durante la ejecución es opcional según el juicio del auditor, los tipos de análisis incluyen comparaciones, interperiodos, presupuestos versus resultados, análisis de tendencias, razones financieras y pruebas de coherencia. La documentación debe contener las expectativas del auditor, los criterios, la evaluación, las variaciones encontradas, las investigaciones realizadas a causas relevantes y las conclusiones obtenidas, ya que estos procedimientos contribuyen a identificar áreas de riesgo y a evaluar la consistencia global de los estados financieros.
Vamos a explorar algunas normas internacionales de auditoría, específicamente la NIA 540 a la 580. Estas normas son esenciales para garantizar que las auditorías se realicen de manera efectiva y que la información financiera sea confiable. NIA 540, Auditoría de Estimaciones Contables. La NIA 540 se ocupa de cómo los auditores manejan las estimaciones contables. Estas cifras que dependen de suposiciones y juicios. Por ejemplo, una empresa puede tener que estimar el valor de sus inventarios o calcular provisiones para deudas incobrables. Los auditores deben evaluar si estas estimaciones son razonables y se basan en información adecuada. NIA 560. Hechos posteriores. La NIA 560 trata sobre hechos posteriores que ocurren después de la fecha del balance, pero antes de que se emita el informe de auditoría. Un ejemplo sería si una empresa enfrenta una demanda significativa después de la fecha del balance. Los auditores deben evaluar cómo estos eventos pueden afectar los estados financieros y su presentación. NIA 570. Continuidad de la actividad. La NIA 570 se enfoca en la capacidad de la empresa para continuar operando en el futuro, lo que se conoce como continuidad de la actividad. Por ejemplo, si una empresa está enfrentando problemas financieros graves, esto podría amenazar su viabilidad. Los auditores deben analizar los riesgos y realizar pruebas para asegurar que la empresa pueda seguir funcionando. NIA 580. Representaciones responsables de la preparación de los estados financieros. La NIA 580 se refiere a las afirmaciones que los responsables de los estados financieros hacen a los auditores. Por ejemplo, esto puede incluir confirmaciones de que toda la información relevante ha sido proporcionada y que los estados financieros son precisos. Estas representaciones son cruciales para que los auditores confíen en la información que están revisando. La NIA 600 establece los lineamientos para auditorías de grupos, en las que el auditor principal debe coordinar y evaluar el trabajo de los auditores, de los componentes, analizar riesgos a nivel consolidado y asegurarse de que la evidencia obtenida por todos los equipos sea suficiente para emitir una opinión global. La NIA 610 trata sobre el uso del trabajo de los auditores internos. El auditor externo puede apoyarse de esta área siempre que demuestre objetividad, competencia y calidad del trabajo realizado, evaluando sus pruebas y determinando qué parte es útil como evidencia adicional. La NIA 620 regula el uso del trabajo de los expertos, como actuarios, ingenieros, evaluadores o abogados. El auditor debe verificar la competencia, objetividad y metodología del experto, asegurando de que su trabajo sea fiable y relevante para los estados financieros. Finalmente, la NIA 700 explica cómo el auditor forma su opinión profesional y cómo debe estructurarse el informe final. Define cuándo es apropiada una opinión limpia y no modificada, y detalla los elementos obligatorios del informe, como la opinión, el fundamento, las responsabilidades de la administración y del auditor, y la fecha del informe. Esta norma es base para toda presentación formal de resultados de auditoría. NIA 701. Comunicación de asuntos clave de la auditoría. Esta exige que el auditor identifique y comunique en su informe los asuntos que tuvieron mayor significancia durante la auditoría. Estos asuntos claves normalmente requieren mayor juicio, atención o complejidad y solo se aplican en auditorías de entidades listadas. Su objetivo es dar mayor transparencia sobre lo que realmente fue más importante y desafiante en la auditoría. NIA 705. Opinión modificada en el informe de auditoría. Esta explica cuando el auditor debe modificar su opinión debido a errores materiales o limitaciones en el alcance. Las opiniones modificadas pueden ser 3: opinión con salvedad, opinión adversa o denegación de opinión. La con salvedad se emite cuando hay errores materiales pero no generalizados. La adversa se emite cuando hay errores materiales y generalizados. Y la denegación de opinión se emite cuando el auditor no puede obtener evidencia suficiente y es posible error sería material y generalizado. Párrafo de énfasis. Resalta algo que es fundamental para entender los estados financieros. Párrafo de otros asuntos. Este menciona información relevante para comprender la auditoría, pero que no está en los estados financieros.
Hablemos de la NIA 720, cuando el auditor revisa la información que acompaña a los estados financieros. Aquí la idea es simple. Ustedes saben que además de que los estados financieros, las empresas publican también otros documentos como el informe de gestión, el análisis financiero, mensajes del gerente, reportes a inversionistas, etc. Lo que dice la NIA 720 es que el auditor no audita este material, pero sí debe leerlo, verificarlo y que no contradiga lo que ya auditó. Bien, ahora con la NIA 800, cuando los estados financieros se hacen para un fin específico. Ahora pensemos esto, normalmente los estados financieros se preparan bajo NIF, para usuarios generales. Pero hay veces en las que las empresas necesitan los estados financieros para algo muy particular o específico. Por ejemplo, para presentarlos a un banco que exige un formato especial, para un contrato público o una licitación. Bien, ahora la NIA 805, cuando se audita una parte del estado financiero. Aquí la cosa es aún más puntual. La NIA 805 se aplica cuando no se auditan todos los estados financieros, sino una sección específica. Puede ser un solo estado financiero, como el estado de resultado, o una sola cuenta como inventarios, ingresos, cuentas por cobrar, entre muchas otras. NIA 810. Cuando se informa sobre los estados financieros resumidos. Ahora imaginen que la empresa quiere publicar un resumen financiero en su página web o enviarlo a inversionistas. Este resumen no es un estado financiero completo, es una versión condensada. La NIA 810 dice que el auditor debe verificar que este resumen concuerde razonablemente con los estados financieros completos, ya que fueron auditados. No se vuelve a auditar nada. Solo se confirma que el resumen no invente cifras mágicas ni altere la realidad. A continuación les hablaremos un poco sobre nuestro ejemplo práctico, el cual consiste en la explicación de la estructura del informe de auditoría según las NIAs. Bueno, los informes elaborados conforme a las NIA se construyen siguiendo un formato estandarizado, lo cual permite garantizar claridad, transparencia y comparabilidad entre auditorías. A continuación, les explicaré cada componente. Primer componente, título del informe. Acá se debe indicar de manera explícita que se trata de un informe del auditor independiente. Segundo, el destinatario. Acá se especifica a quién va dirigido el informe, generalmente a la junta directiva, accionistas o asamblea general. Tercero, introducción, también llamada opinión. Acá se identifican los estados financieros auditados, el periodo cubierto y la referencia al marco normativo de información financiera aplicable. En esta parte se establece qué se auditó. Cuarto, opinión del auditor. Es la selección central del informe. Contiene el juicio profesional del auditor sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, que pueden ser opinión con salvedad, adversa o abstención de opinión. Quinto, base para la opinión. Acá se explica por qué el auditor llega a la opinión emitida. Y esto incluye cumplimiento de NIAs, declaración de independencia del auditor, una descripción del trabajo de auditoría realizado, y la cual es esencial para justificar la razonabilidad del juicio profesional. Sexto, asuntos claves de auditoría. Esto es aplicable solo para auditorías de entidades que lo requieran, por ejemplo, entidades de interés público. Acá se habla de temas más significativos, los cuales son discutidos con la administración y analizados durante la auditoría. Se incluyen para mejorar la transparencia del proceso de auditoría. Séptimo, responsabilidad de la administración. Acá se explican las responsabilidades de quienes preparan los estados financieros, como la elaboración y presentación razonable de la información, la implementación de controles internos adecuados y la evaluación de la continuidad del negocio. Acá se aclara que la responsabilidad primaria sobre los estados financieros no es del auditor, sino de la administración. Octavo, responsabilidades del auditor. Acá se describe lo que el auditor debe hacer según las NIAs, como lo es obtener
seguridad razonable, realizar procedimientos de auditoría, evaluar riesgos, analizar controles internos, evaluar estimaciones contables y sirve para informar a los usuarios acerca del alcance del trabajo. 10. Nombre y firma del auditor. Acá se identifica el profesional responsable del informe. Nombre completo, firma manuscrita o digital. 11. Tarjeta profesional. Es el número de registro que certifica que el contador público está autorizado para ejercer. Es obligatoria en informes oficiales. Y por último, como 12, ciudad y fecha, que es la fecha que indica el momento en que el auditor concluyó que obtuvo evidencia suficiente y adecuada, y la ciudad identifica el lugar de emisión del informe. The analysis of the ACEs ranging from 500 to 800 allowed for an understanding of the technical structure that supports the auditor's work and how these standards integrate to ensure sufficient and appropriate evidence, a correct risk assessment, and the issuance of clearly substantiated reports. The International Auditing Standard 500 stood out as the methodological axis of the process by defining the essential principles for having reliable evidence and forming the basis of specific standards, such as the 500 block, applicable to areas like inventories, confirmations, benefits, related parties, subsequent events, and going concern. Likewise, the analysis of International Auditing Standard 600 highlighted the importance of using the work of other auditors, especially in group audits. This standard reaffirms that, even when using third-party work, the final responsibility lies with the engagement auditor. Compared to the generally accepted auditing standards, it was noted that the International Auditing Standard provides stricter guidelines on the supervision, coordination, and proper use of this work. Block 700 reinforced the importance of the correct formation of the auditor's opinion. The International Auditing Standard 700 demonstrates that the final report is not an isolated act, but the result of a rigorous process, supported by solid evidence and professional judgment. Its comparison with the NAGAS showed that although both frameworks aim for report quality, the International Auditing Standard is more precise, structured, and aligned with international standards, while the NAGAS maintain a more traditional and general approach in the Colombian context. Finally, the study of Block 800 allowed understanding the audit under special financial reporting frameworks and in engagements with particular purposes, demonstrating the adaptability of auditing to different environments. Compared to the NAGAS, these standards show a higher level of detail and international acceptance, which strengthens the comparability and quality of specialized reports. Together, the NAS 500 to 800 form a coherent and updated regulatory body that technically guides each stage of the audit. When contrasted with the NAGAS, it is evident that although both frameworks share essential principles, the NAS represent a more complete, robust, and suitable international standard to ensure quality, transparency, and reliability in audit work.